Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast. Hoy nos acompaña un jugador canario que a lo mejor muchos no conocen, pero ha jugado Champions, Europa League y algo más que se me queda por ahí. Primer español en jugar en Arabia Saudí, en ser el valiente y ir para Arabia. Su nombre es Dani Quintana. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Preparado para las preguntas. Nah, qué va, si esto es aquí, mira, traes hasta café hoy, o sea que Exacto. hoy Bienvenido. nos vamos a tirar aquí un buen rato. Para los que no te conozcan, háblanos un poco trayectoria, así, infinidad de equipos. Yo he visto la lista aquí ahora y... Sí, bueno, a ver, aquí en Las Palmas realmente siempre pertenecía a la cadena del Huracán. Me acuerdo que hubo ciertas opciones de fichar por las categorías inferiores de Las Palmas, que en aquella época yo creo que se crearon cuando subió a primera. O sea, no, cuando yo empecé en Benjamín, Las Palmas no existía. Existía a partir de cadete o juvenil, no me acuerdo. Pero siempre me quedé en el Huracán y en juvenil salí a la cantera del Valencia y ahí pues empieza como tú dices, la retaíla de equipos por segunda vez en la Comunidad Valenciana, una vuelta al Huracán en tercera división. La verdad que bueno, la historia es larga, pero una vez salgo de España hacia Polonia, pues todo mejora. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero a partir de Polonia todo se profesionaliza más y por eso estoy aquí hoy, supongo. Yo estaba, y yo no sé si esto es tirarme a la piscina o no, estaba preparando la entrevista y en cuanto a trayectoria, yo no sé, bueno, jugador canario, si tiras para atrás hay muchos. Exacto. Hay muchos y muy buenos, pero en cuanto a trayectoria, oye, top 10, top 15... No lo sé, es que antes decíamos, no sé qué se refiere a trayectoria. Si tú me dices, sí, no habrá tantos canarios que jugaron la Champions League, pues supongo que no tantos, porque al final el canario que jugó en la Unión Deportiva nunca la jugó, pero yo nunca jugué en primera división, entonces gracias por el... Sí, pero no jugaste la primera división de España. Exacto, sí, de España, exacto. Ni en primera ni en segunda. Yo siempre digo que después, yo he tenido compañeros en países donde he jugado, que sí que han jugado en primera división o segunda división en España y no han conseguido destacar tanto como a lo mejor tuve la suerte de destacar yo en esos países donde jugué. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se presentó después después la Comunidad Valenciana? Aquí hay un montón de equipos de Valencia, luego vuelves al Huracán en el 2000... Aquí me pone 2010-2011. Sí, yo prácticamente... ¿A la tercera? Sí, ¿Tercera? No, prácticamente yo ahí el fútbol lo daba ya por terminado porque el año anterior estuve en segunda vez en el Racing de Ferrol, tuve una lesión, me fracturé el peroné, el equipo descendió, la verdad que llevaba un par de años con mala suerte, ya no solo personal, sino porque tú puedes elegir, te puede salir una mala temporada, pero el equipo jugar bien. Pero no, yo tuve 2 descensos seguidos de segunda B a tercera división. Y ya cuando vine al Huracán ya dije, bueno, pues se acabó. De hecho, volví a estudiar. Porque digo, bueno, pues ya me preparo para lo que es la vida normal, no la vida de futbolista. Y después tuve la suerte de... Yo todavía mantenía amistades en Valencia. Ese verano fui a verlos y tal. Y tuve por medio de un amigo, me consiguió una prueba en segunda B, en el Olympique de Xàtiva. Y a partir de ahí me salió bien. Tuve la suerte de firmar por ello. Yo creo que la mejor temporada que he hecho, no en cuanto a números, porque no metí muchos goles, pero sí en cuanto a juego. Y fue ahí en el Olympique de Xàtiva en segunda vez. La verdad que estuve muy bien. Yo, y ahora que estás hablando de esa oportunidad, yo siempre lo digo también para mí, en mi caso personal, la vida también me cambió por diferentes circunstancias. Es decir, yo salgo de juvenil de Las Palmas y termino jugando en el filial pues por unos condicionantes de que ese fin de semana yo estaba con el regional
Y ese fin de semana, pues, a un medio centro lo habían expulsado, a otro estaba medio tocado, otro se puso malo y al entrenador del filial, a Víctor Afonso en aquella época, no le quedó de otra que tirar de mí y todo se alineó, ¿sabes? Por eso te digo que el fútbol cambia, depende de tantas cosas que imagino en tu caso que ya lo estabas dando como un poco por perdido y después mira los años que vinieron. Sí, sí. A ver, yo siempre digo que hay ciertos futbolistas que siempre van a llegar, o sea, que son diferenciales, que ellos mismos ganan partidos, que le das un balón y ellos solos son capaces de regatear y meter 3 goles. Y después hay jugadores que seguramente... Y después están los currantes. Exacto, que son como nosotros. Los que nos toca el pico pala y... Exacto, que dependemos de la suerte, de estar en el momento exacto, de que un entrenador confíe en ti o no confíe en ti. Sí. Y yo, pues, hasta ese momento no había tenido la suerte de encontrar un equipo que haga una buena temporada, que ascienda, que yo juegue. Entonces no se alinearon los astros hasta que llegué a Polonia. Yo siempre lo digo, la gente pregunta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ser futbolista, no? Y siempre digo la misma respuesta. Creo que el orden, la disciplina, el ser serio... eso tiene que ir sí o sí de la mano después de muchísimos otros factores, suerte, aparecer en el momento, que el entrenador que está justo en ese equipo le entres tú por los ojos y no le entre otro. O sea, que realmente llegar al fútbol profesional no es suerte, porque tampoco creo que sea suerte, es decir, esto no es tirar una moneda al aire. Pero sí es verdad que si no tienes el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la disciplina, muchísimas cosas, es mucho más complicado de que se abra esa puerta. Sí, Yo opino así, por lo menos. Pienso que es imposible. Yo creo que sin todo lo que tú dijiste ahora, o eres un fenómeno, o eres Romario que salía por la noche y metía 3 goles al día siguiente, o eres Ronaldo o Neymar, que son jugadores que van a llegar sí o sí, porque no dependen de absolutamente nadie, de un equipo, de un compañero, de un entrenador, sino por ellos mismos son capaces de ganar partidos, pero todo lo demás, lo que tú dices, evidentemente tiene que haber el ser responsable, el ir a entrenar, el cuidarte, profesional. Eso tiene que ir sí o sí, acompañado de otras cosas, como acabas de decir, que es inevitable pensar que hay jugadores que... Yo pienso que he coincidido con ciertos jugadores que su nivel y el mío no es tan diferencial y, sin embargo, ellos han hecho una carrera impresionante y mi carrera, pues, es la que es, que yo estoy muy contento, pero no fue ni mucho menos cerca de lo que ellos hicieron. Y de ahí te reenganchas, por así decirlo, vuelves a recuperar la ilusión, te ves bien, haces un buen año y te vas a Polonia. Sí, es un poquito de conflicto ahí, porque yo estaba en el Nástic y en realidad el Nástic quería quitarse a otro jugador, pero no podía porque económicamente no era viable. No quería salir ese jugador y al final yo tengo una oferta, hablo con el Nástic y me dejan salir después de varios problemas y tal que tuve con ellos. ¿Qué pasa? Que la carta que manda el Jagiellonia al Nástic es para hacer una prueba médica y firmar. Llego allí a Lituania, me acuerdo, estaban de pretemporada, un frío que hacía, la nieve me llegaba por aquí, yo no había visto la nieve en mi vida. O sea, nos hicieron en serio, no te rías. O sea, nos hicieron un camino entre la nieve para correr nosotros. La nieve me llegaba a mí por aquí. Y decía, ¿dónde coño me metí? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? Que cuando llego me ponen a entrenar, normal. ¿Qué vas a decir tú? Tú te encuentras ahí en Lituania, el equipo te da ropa para entrenar, pues entrenas. No vas a decir, mira, aquí yo vine para una prueba médica, porque seguramente te hubieran mandado para casa. ¿Qué pasa? El Nástic se entera. El Nástic se entera que yo estoy entrenando con el equipo y me dice, oye, mira, aquí no puedes volver. Digo, ¿cómo que no? Digo, yo ahí vuelvo porque tengo 2 años de contrato. Si aquí no me quieren, voy para allá. Pero tuve suerte. Tuve suerte y me salió bien. A mí, normalmente, cuando no me conoces, pues soy medio habilidoso. Me fui 2 o 3 veces. Después jugamos un partido amistoso y... O sea, yo me acuerdo la noche anterior del partido ese amistoso porque tú entrenas muy bien, pero lo que cuentan realmente son los partidos. Aquella noche yo no dormía, pues estaba nervioso, yo aquí me han dicho que no vuelva, qué tal, pero cagado. Y empieza el partido, minuto 4, pum, me llevo al portero, se la doy a 1, gol. Minuto 12 creo que fue, me voy por un lado, pum, gol. Bueno,
Si tú ves Sí, te quitaste el peso una ese bocanada de aire que sí, me diga, sí. digo, ya está, ya. Digo, yo espero que con esto Ya me quedo, vaya, ya. ¿sabes? Yo espero que con esto y tal Ya me valga quedo. y tal. Sí, y tuve la suerte Tú que... pensando ya, en plan, ¿cuánto les voy a pedir? Bueno. no aguanto, pero por lo menos digo, lo que me quedo, ¿viste? Sí, Sí. Y tuve la suerte y él después de partir el entrenador me dijo, sí, te quedas y tal. Y ahí empezó. Firmé en Polonia en diciembre. O sea, de verdad, o sea, no fue tan fácil porque yo llego a Polonia en un frío que hacía, entrenando ahí, los dedos ni los sentía. O sea, la ciudad a la que fui o sea, está cerca de Bielorrusia, es una ciudad de las más frías de Polonia y tal. Pero bueno, salió todo bien. Ya luego profundizaremos un poco más, porque yo, analizando un poco y leyendo sobre todo y hablando contigo fuera de cámara, no es que fuera el futbolista que creó puentes, por así decirlo, pues en el caso de Polonia, que me comentabas que hablabas con periodistas y quizás fuiste como el primer español, por así decirlo, que sentó las bases allí un poco. Eh, yo Y- no sé, o sea, no me gusta decirlo porque no lo sé realmente, pero sí que me han dicho muchas veces. Al final conmigo los equipos polacos se dieron cuenta de que pagando poco por un jugador, después podían sacarle un rendimiento económico alto. Entonces sí que es verdad que después de mí llegaron bastantes españoles. Y antes de mí, que yo recuerde, había uno y, y no recuerdo más, la verdad. Y, o sea, por el lado de Polonia y por el lado luego de Arabia Saudí. Ahí ya no creo yo que hubiera sido yo. O sea, no creo que fuera yo el que abrió puentes para ir. Sí que fui el primero. Fuiste- Porque cuando fui no iba nadie. Por eso te estoy diciendo, es que yo recuerdo, o sea, épocas cuando yo me planteé un poco en 2018 salir de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, yo tengo una oferta en la mesa del Sporting, un contrato de 4 años, pero es que mi representante me viene con otra oferta de Arabia Saudí. Pero claro, Arabia Saudí en 2018 todavía era como, no te digo China porque al final China, pero era como ir a algo que es como, mira, para eso me retiro, ¿no? Sonaba como el asilo, por así decirlo. Mira, yo siempre digo, o sea, piensa tú que yo fui obligado a Arabia. Obligado por el tema económico. Obligado porque, o sea, yo en Polonia cobraba una cosa y Arabia me ofrecía 10 veces más, pues al final tienes que ir. O sea, yo ni pregunté la ciudad. Después me tocó una de las mejores, la verdad. Uno de los clubes más importantes que ahora es de los que pertenece, de los que fichan estrellas, de los que pertenecen al fondo de inversión ¿Cómo se del llama el país, equipo? Al-Ahly. El Al-Ahly en el que estuvo Gabri Veiga, está Firmino, no sé si todavía está ahí. No, ahora se fue Firmino fue, ¿no? Sí. a este de Xavi. Al-Nassr. Al Al-Sadd. Sí. Porque está con Rafa Mújica ahí, un Exacto. amigacho. Sí, yo conozco a Rafa. Sí. Sí, y está por ahí. Entonces, Entonces yo digo que yo abrí las puertas. No creo, porque ahora yo creo que el español que va no te a Arabia- obligaron. No, Pero no sí, la viste queriendo. Sí, te me empujaron por la Sí. puerta. Y después llegaron españoles, pero yo creo que no atraídos por el tema económico, simplemente. Yo me acuerdo que después en mi equipo jugó Jurado. Y después jugó Alexis Ruano, que jugó en un central Rubito, que jugó en el Valencia, en el Getafe muchos años. Esos jugaron en el equipo ese después de haber firmado yo, pero no creo que fuera por mí, porque yo de hecho realmente mi trayectoria en Arabia es bastante corta y no creo que fuera exitosa. ¿Cuántos años estuviste? No, yo firmé 3 años, pero solo estuve 7 partidos en Arabia. En Arabia 7 estuve, partidos sí, nada más. 7 meses, es verdad que ¿Por un tema de adaptación o porque...? sí, a ver, yo siempre digo que en Arabia no rendía al nivel que yo, primero, que yo había rendido en Polonia y que me gustaría haber rendido, pero no era tan fácil. O sea, yo cuando llegué a Polonia digo, tío, aquí hay mucha presión. O sea, no iba preparado yo para asumir esa presión. O sea, había muchos aficionados. El club era muy grande. Esperaban mucho de ti. O sea, ellos firman a un extranjero y tú llegas allí y tienes que ser Messi. Digo, mira, perdón, es que tú me acabas de firmar de Polonia, ¿sabes? Si yo hubiera sido Messi estaría en el Barça. Y esperan tanto de ti que no supe asumir esa presión que me... Se dice, ¿no? Se dice, yo también por compañeros que tuve, yo recuerdo en Las Palmas, el año del ascenso regresa Julio también, que venía de esos países allá, y me acuerdo de alguna que otra charla que tuvimos y me lo comentaba, ¿no? El tema de que allí
eres un poco como una mercancía que ellos compran y que quieren un rendimiento ya y que no son capaces de ver más allá de qué nos aporta este futbolista al equipo, sino quieren goles, quieren espectáculo, quieren... Y si no, pues otro. Es como te firmamos 3 años, me da igual, te rescindo el contrato, 2 millones, 1, 3, 4, 5, lo que sea. Para ellos es como una limosna y me traigo a otro. Exactamente. Yo, de hecho, cuando firmo en Arabia, firmo por un jugador que llevaba un mes en el equipo. O sea, llevaba un mes y el jeque o alguien sea no le gustó y se lo quitó de encima y me firmó a mí. Y luego, de Arabia, ¿a dónde vuelves? De Arabia yo tengo ahí, porque al final yo empiezo la temporada en Polonia, firmo en Arabia un mes más tarde, que en aquella época terminaba el mercado de fichajes en el último día de septiembre, igual que en Europa termina el último día de agosto, y terminaba un mes más tarde. Sigo la temporada en Arabia y en diciembre me rescinden. En diciembre, bueno, me rescinden en febrero, pero en diciembre ya me apartan y estoy entrenando aparte, ya, bueno, estoy apartado del equipo. ¿Qué pasa? Que tú en la FIFA no te dejas jugar en 3 equipos en la misma temporada. Entonces, claro, o vas a un equipo que empiece la temporada en diciembre, que en enero, que hablando de China, Brasil, Japón, ya la liga se limita, o sea, las opciones son... Sí, se acortan. Se acortan mucho. Entonces no salió nada interesante. ¿Qué pasa? Que el Karabakh en aquella época me había querido el verano anterior, antes de firmar por Arabia, y me llaman. Y le digo, mira, existe este problema, yo no puedo jugar. O sea, yo contigo, yo voy a estar, me firmas, pero estoy 6 meses sin jugar. Me dicen, vale, les dio igual, me firmaron. Estuve hasta que pude jugar, que fueron 5 meses entrenando, y aceptaron que, pues, ese hándicap de no poder participar en partido oficial por tanto tiempo. Bueno, ¿ves? Te dije yo que la trayectoria Sí. iba a dar que hablar. Nombrabas antes jugadores de nivel top mundial, alguno que otro. Compartiste vestuario con muchos. No sé si en Valencia, no sé si en Arabia, dónde te tocó y qué jugador así. Yo tengo claro qué jugadores para mí compartí vestuarios con ellos fueron diferenciales. No sé si tú tienes alguno así que te haya marcado, que te marcó la carrera, que tú o incluso te reflejaras en él, en plan, yo quiero ser Dani, pero con con esteroides, con los esteroides de este. A ver, yo cuando llegué al Valencia, sí que es verdad que estaba Silva en el equipo. ¿Verdad? Ese año se iba a Eibar, pero al final... ¿Coincidiste con Silva? Coincidí con Silva, coincidí con su familia, que me ayudó mucho al principio, sobre todo porque ellos estaban todos en Valencia y Silva en ese año se fue a Eibar, pero su familia se quedó. Porque, claro, yo me acuerdo iba al colegio con su hermana, por ejemplo. Y ellos, pues, me acogieron muchas veces, muchos domingos después de un partido en el que yo me tenía que quedar en la residencia, fui a su casa. Y después, cuando Silva volvió al Valencia, que fue después de pasar por el Celta, que ya se quedó y ya era estrella en el Celta. Bueno, fue estrella en el Eibar. Siempre digo lo mismo. Es un tío que ha jugado en todos los equipos, con todos los entrenadores. Bueno, para mí es el mejor canario de la historia. Y es un jugador en el que yo siempre me fijé. Pues también por el parecido que tenemos, entre comillas. No quiero compararme con él, ni mucho menos. Pero sí que cierto parecido tenemos jugando. Pues somos pequeñitos, somos zurdos, jugamos más o menos en la misma posición. Entonces, para mí Silva fue siempre un referente. Y creo que hasta el día de hoy lo es. O sea, ya no solo en lo futbolístico, sino como persona. Creo que, tío, nadie habla mal de él. Ni un entrenador, ni un compañero. O sea, es increíble que... O sea, tú preguntas a los jugadores del Manchester City. O sea, Manchester City estamos hablando de... Sí, lo quieren en todos lados. No, es una pasada. Pero no, es que el otro día vi una entrevista a De Bruyne y decía, mejor jugador con el que ha jugado. Y te dice, David. Te dice, el otro día también vi a Walker, el lateral derecho. Decía el tío, no, tal... Es que él era tan bueno, Dice, pero David, dices tú, cabrón, todos son, o sea, todos dicen David. O sea, yo no sé si es el gofio que dan en Arguineguín de pequeño o qué. No, ahí, que todo el mundo sale, sale buena gente. A mi mujer le vamos a dar a luz allí. Porque... Yo aprovecho para mirar a cámara y decirle a David Silva que si quiere venir está más que invitado, que sería un lujazo tenerlo aquí. Yo no lo conozco personalmente, pero eso, al final, gente que ha tenido la suerte de compartir ratos con él, vestuario con él, todo el mundo habla de que como futbolista todos sabemos lo que ha hecho y su trayectoria. O sea, para mí
en ese sentido el número 1. Sí, no vamos a descubrir ahora quién es en eso, pero para mí es el David. número 1. Pero después dice que como persona un tío 10 con todo lo que ha pasado, es decir, y eso da mucho que hablar de la persona. Yo pienso que sí, como la última, que es un ejemplo para cualquier futbolista canario que sale de... que es futbolista y que empieza, debería ser un espejo en el Un ejemplo para ponérselo a los niños, sí, a los críos total. y Futbolista y persona y que cojan top. buenos ejemplos. Exacto. Champions y Europa League. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿En qué momento? ¿En qué momento, sabes? No, ¿Te no. viste en esa? Buah, empezamos por la Europa League, ¿no? En la Europa League es verdad que en la Europa League te enfrentas a equipos muy fuertes, pero siempre hay un Tottenham que te sale con 5 jugadores que no juegan habitualmente en casa. Hay un Sevilla que le pasa lo mismo. Yo sé, siempre pues la Europa League, en lo que es en la fase de grupos, los equipos no todos te salen con toda la artillería. Exacto. Algunos partidos sí. No me acuerdo del Tottenham, vino ahí a Bakú a jugar y salió con todo. De hecho, perdimos 0-1, gol de Kane en un córner. Pero en la Champions es diferente. Tanto a nivel mediático, o sea, ya las entrevistas ya... Hostia, hay mucha gente llamando. Hostia, demasiado interés, tal, mucho. Es que tiene que ser de... Si las cámaras son... Y después que vas a jugar... Es verdad que nos tocó el... Yo no sé, siempre digo, no sé si el peor o el mejor grupo posible. ¿Por qué? Porque te puede tocar el Lokomotiv de Moscú y meterte 3 igual. Entonces, para jugar contra el Lokomotiv de Moscú, pues digo, bueno, que nos toquen equipos buenos y tal. Nos tocó el Chelsea, la Roma y el Atlético. Dices tú, coño, tan buenos no. Por lo menos uno en el que podamos... Sí, por lo menos uno que pueda tocar la pelota. Exacto. Pero mira, tuvimos la suerte de verdad, el Chelsea nos pasó por encima. Físicamente eran superiores. Nosotros, claro, al final todas las semanas jugábamos en Azerbaiyán cuando nos tocaba jugar a un ritmo. Que yo muchas veces digo que el ritmo es lo que marca la diferencia entre... Porque, yo qué sé, yo he visto jugadores... como antes hablábamos, de entrenar con el Valencia, y yo jugaba en el segundo equipo, pero entrenábamos mucho con el primero. ¿Qué pasa? Que las primeras semanas, aquellos van como aviones. O sea, me acuerdo de ver pasar Rufete y Angulo, que tú los veías por la tele y decías, sí, coño, son jugadores muy buenos, pero yo qué sé, no lo... pero o sea, no te dejaban ni controlarla. Cuando te la controlabas decías, ya me la quito. Claro, pasa un mes y dices tú, bueno, ya no me la quitan tanto. Y cuando pasan 2 meses, tú, sí, ya voy al ritmo de ellos. Ya ahora en las posesiones tengo, o sea, lo que es la velocidad de juego parecida a ellos. Entonces, claro, a nosotros nos pasaba eso en la Champions con el Karabakh. El Karabakh era, jugábamos la Liga, no digo que fuera, pues siempre digo que a mí... Al final te adaptas al ritmo de la Liga. No es que tú quieras jugar a menos nivel, no, tú dentro de tu... Sí. En Azerbaiyán estaba seguramente al máximo nivel, es decir, salías a competir, pero ese máximo nivel... Exacto, no es el... Te adaptas, es que cualquier jugador, o sea, yo digo que un jugador normal de primera división viene a jugar a tercera división y al primer mes es un avión, pero después de 2 o 3 meses es igual que los demás. 100%. Es igual que los demás. Entonces a nosotros nos pasaba eso en Champions. El Atlético sí que... O sea, el Chelsea nos pasó por encima. Físicamente... Sobre todo el primer partido, en Stamford Bridge nosotros no la veíamos. La Roma, ya nos acostumbramos. Lo que más me gustó de esa época fue que el entrenador, a pesar de haber perdido contra el Chelsea, se enfadó bastante. O sea, no como que entendió, no nos dijo, sí, bueno, entiendo... No es como somos los invitados a esta cena y vamos a disfrutarla porque esto se da como una vez en la vida. No voy a dejar que se acomoden, no quiero que piensen que estamos aquí de paso y que cualquier cosa me vale, sino que vamos a intentar pelear cualquier partido. Pues la Roma, nos ganó 1-2 en casa. Partido peleado, es difícil para ellos, y después contra el Atlético, pues... empatamos los 2 partidos, que para nosotros era algo espectacular, ¿sabes? Empatarle a un Atlético de Madrid que te sale con todo, que te sale con todas las estrellas, Griezmann, Diego Costa, Felipe Luis, Godín, o sea, estaban todos. O sea, el equipo, es más, yo siempre, no sé si cachondeo que tengo muchos amigos del Atlético que les regalamos una Europa League porque los eliminamos de la Champions y ese año la ganaron. Entonces, experiencia impresionante para mí. La Champions es
O sea, no es que la Europa League y la Champions sean diferentes, sino que es que el paso entre la Europa League y la Champions es bastante grande, para mí. ¿Eras consciente en ese momento de lo que estabas viviendo? Es decir, y lo hablábamos hace unos minutos, pasaste de ponerte a estudiar para enfocar tu vida en otras cosas a verte jugando a la Champions. O sea, ¿fuiste consciente en el momento o ya después con el paso de los años sí lo has masticado un poco más A mí, yo siempre dije que la Champions es lo más grande que puedes jugar a nivel de clubes. O sea, yo me emocioné, yo me acuerdo de llorar después de haber clasificado para la Champions porque aparte que era un objetivo del Karabakh durante mucho tiempo, después a nivel personal era la hostia. Decías tú, coño, joder, es que no hay nada más. O sea, bueno, nivel de selecciones y todo el rollo. O pelear la Champions, ya tiene que ser la hostia. Sí, pero el jugarla... fútbol de clubes. Exacto, pero jugarla para un jugador como yo, que estaba en Azerbaiyán y que, como tú dices, 5 años antes, pon tú, no me acuerdo, 5 o 6 años antes, había estado estudiando la selectividad para volver a estudiar, fue la hostia. O sea, para mí era la hostia. Decía, joder. O sea, que si te tienes que quedar con algo de tu carrera, ¿no? Entre todas las cosas que hiciste, fue jugar la Champions. Sí, o sea, sí. escuchar el himno de la Champions. Exacto, los pelos de eso punta. tiene que ser. O sea, los pelos de punta. O sea, de verdad, los pelos de punta. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, que ya es en la clasificación, o sea, en la última ronda ya se escucha el himno de la Champions. Y lo escuché en Copenhague. O sea, impresionante. Impresionante y la lágrima, o sea, se te salta la lágrima porque como niño que fui en su día, ¿no? Como sueño que tienes de pequeño y como al final lo ves por la tele y lo ves tan inalcanzable que nunca piensas que vaya. Pero mira, se cumplió y como tú dices, al final es de las cosas más bonitas, si no la más bonita de mi carrera. Y cómo es para mí, pues yo me pongo en tu piel un poco. O sea, realmente en esos países, como Polonia a lo mejor, o Azerbaiyán, la gente, o sea, vive el fútbol, de verdad. Se vive el fútbol. Es decir, puedes salir a la calle, no puedes salir a la calle, eras una estrella, Sí. eras uno más. No, sí se respeta, pero sí te conocen. O sea, en Polonia se vive mucho el fútbol. O sea, mucho. O sea, yo me acuerdo después de ir a Polonia 5, 6, 7 años después de haber jugado y la gente reconocerme por la calle perfectamente. Y en Azerbaiyán se vive tanto el fútbol que yo no sé si es que ya, porque, o sea, cuando nosotros nos clasificamos por la Champions, nosotros jugábamos en Copenhague, clasificamos para la Champions y yo me acuerdo de recibir vídeos o sea, el tráfico parado en Azerbaiyán. O sea, Bakú es una ciudad de, no sé si tendrá 3 o 4 millones de habitantes, los coches parados en la calle con la bandera de Azerbaiyán. O sea, pero parados, o sea, era algo, yo creo que en ese momento todos los aficionados al fútbol, ya no del Karabakh, sino de cualquier equipo de Azerbaiyán, se sintió orgulloso de que un equipo de ese país, de su país, participara en la competición más grande a nivel de clubes. O sea, pero impresionante. Nosotros llegamos después, porque claro, nosotros volamos por la noche, llegamos, no sé si fue a las 3 o 4 de la mañana o 5, ya no me acuerdo, pero, o sea, lleno de gente, recibiéndonos en el aeropuerto. Sí, ¿se vive el fútbol? Sí, mucho, mucho. Qué bueno. Bueno, te obligaron a ir a China, que yo muchas veces lo digo, ¿no? En la carrera de nuestra tan corta hay oportunidades, aparecen oportunidades de dinero, o sea, hay que hablar en plata, nunca mejor dicho, que nos obligan a tomar ciertas decisiones. Sí, es así, es que es así, ¿no? O sea, yo siempre digo que la gente a veces me dice que fui un valiente o que fui a un sitio o a otro, y yo siempre digo que valiente no. O sea, yo cuando iba a los países a los que fui, siempre fui con un contrato de trabajo y un trabajo, primero un trabajo que me gustaba, que me enamoraba, que era mi hobby. Y segundo, un contrato económico que yo ya había aceptado. O sea, si había aceptado anteriormente es porque me beneficiaba. Y China me viene ya con una edad que no es fácil mejorar. Porque cuando tú llegas a cierta edad, ya los contratos ya no van para arriba, sino van para abajo. Y eso es prácticamente ley de vida. A no ser que tú mantengas un nivel alto, pero bueno, ya es que aunque mantengas un nivel alto, yo creo que es más bien se mantiene, nunca va para arriba.
porque ya con 32, 33 años es difícil. Entonces la oferta de China... Yo tengo una oferta de China anterior, un año anterior, y el Karabakh no me deja salir. Entonces ese año, es verdad que jugamos la Europa League y es una Europa League muy buena. Tengo la suerte de entrar incluso en el 11 de la jornada un par de veces. Entonces ya en diciembre el Karabakh ya se espera que si el año anterior tuve una oferta, pues este año puedo volver a tenerla. Y efectivamente, tengo la suerte de que me llega una oferta de China y al Karabakh desde el principio ya me dice que sí, que quiere tanto y que no era una cantidad elevada. O sea, que desde el principio yo sabía que el club en China podía pagarla y se da todo, siempre tienes un tiempo en el que, bueno, pues va a llegar, no va a llegar la oferta, el papel y tal. Al final todo se arregló bien y fui a China en época COVID, o sea, 2020, o sea... China, que yo también jugué en China. Exacto. He tenido la suerte... Si más jugamos en la misma ciudad. Que Sí. parece que... Parece que no, sí, pero... sí. No hay ciudades en China, Chengdu, ¿eh? No hay, Chengdu, no hay ciudades una en muy China. buena ciudad. La verdad que China como país a mí me sorprendió, espectacular. Sí. De fútbol ya es otra, el fútbol es otra cosa, pero como país espectacular. Pero sí es verdad que, bueno, todos saben, se dice, ¿no? Que el fútbol chino mueve mucho dinero, pero también hay una parte oscura de donde también se dice, pues, mucho dinero en B, muchas primas, bonus, comisiones representantes. ¿Cómo viviste esa parte? O sea, Al ¿te final, pasó? ¿Tenías algún compañero en el que realmente te pasa lo firmaron sin verlo? Te pasa y no te enteras. Eso es lo peor de todo, porque al final, o sea, hay representantes que tienen la información completa. O sea, tu representante, que no es mío, porque yo voy a China sin representante, pero al final siempre hay uno que ejerce como representante tuyo, porque es el que trata la oferta, porque es el que tiene el contacto, lo que sea. Entonces, hay uno que tiene la información completa, que es cuánto puede pagar el club, cuánto quiere el club al que tú, o sea, siempre, o sea, si tu club quiere, si hay 10, tu club quiere 2, hay 8. Esos 8 son para repartir, tanto entre jugadores y los representantes. ¿Qué hacen? Ellos te aprietan. Oye, pues mira, este club no da más de tanto. O el representante chino, que no son representantes, pues son gente que... Tanto representantes como gente del club. O sea, al final, el director deportivo... En China funciona así. Por lo menos, a ti te habrá pasado lo mismo. En China funciona que el director deportivo se lleva dinero de tu contrato, entonces o sea, está interesado en que tú cobres más porque cuanto más cobres más se lleva él. Pero bueno, sí que te pasa siempre. Entonces ellos te aprietan hasta el punto en el que tú dices, mira, hasta aquí. No, yo no me bajo de aquí o yo ya no doy más de mí. Entonces, sí, pero a mí es algo que me sorprende porque al final tú como director deportivo, o sea, para que veas hasta los niveles de corrupción que puede llegar el fútbol, también es como... me da igual, te lo firmo sin verlo si yo me llevo X dinero. O sea, y cuando eso es contraproducente para el propio club y para los objetivos deportivos que pueda tener cualquier equipo. Y para ti, como director deportivo, pues al final tu trabajo depende del éxito que tenga el equipo. Les da igual. Pero exactamente igual. A mí me dio esa sensación también. Pero totalmente igual. O sea, ellos realmente son egoístas y también yo creo que, o sea, los clubes no tienen historia, no tienen una afición, una masa social que se preocupe por el equipo. Entonces, al final ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. No tienen un presidente que les pida éxitos deportivos, porque realmente el presidente del fútbol le da igual, simplemente hace el equipo porque le beneficia. Pues exactamente. O sea, en China muchas veces tú haces un equipo de fútbol porque te lo pide alguien que te da negocio por otra parte. Por ejemplo, mi equipo era un equipo que el dueño era un dueño de una constructora enorme en China, en Chengdu. ¿Y qué pasa? Pues claro, él hacía un equipo de fútbol que daba visibilidad a Chengdu, por así decirlo, y recibía pues obras públicas de no sé dónde. O te doy aquí el terreno para no sé cuánto. Entonces, claro, él te decía, bueno, me da igual lo que me gaste aquí si me va viniendo por otro lado. O sea, ¿y el éxito deportivo le importa? Pues bueno, es que si estoy en segunda igual hasta pago menos sueldo, ¿sabes? O sea, no es que... no sé si le beneficiaba subir a primera o no. No tiene nada que ver el fútbol europeo con lo que yo viví, por lo menos sí, ahí en literal. China. Y
Y para un jugador, por lo menos para mí, imagino que para ti también, uno va con toda la ilusión del mundo, ¿sabes? Una oportunidad profesional, uno tiene esa competitividad dentro, por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y ir a un club en la otra punta del mundo para ver que todo va alrededor del dinero y que tú eres una pieza más. A mí me trataron fatal. A mí me trataron fatal por eso, y perdona que te interrumpa, No. por eso mismo. Es decir, yo voy con un entrenador español y el entrenador español, cuando firma, lo primero que hace el director deportivo de este club es como, tienes estas 2 empresas de representación o estos 2 representantes para firmar a 3 extranjeros. Y mi entrenador le dice, no, para. O sea, esto no. O sea, yo quiero firmar a los jugadores que yo crea necesarios para el proyecto. Y ahí empieza una pelea interna entre director deportivo y entrenador. Este equipo al que yo fui estaba comprado por el City y tal. Entonces, al final, mi entrenador tiene buena relación con la gente de Manchester, tiene que llamar a Manchester y un poco la gente de Manchester obligar a este director deportivo chino a... No, los jugadores que van a ir son los que dice el entrenador, pero le costó lo suyo. Y es más, y Trae nos lo hicieron repercusión. ver encima los chinos como son, Trae que repercusión. después son atravesados para eso, nos lo hicieron ver desde que pisamos el país. O sea, para mí fue un año en el que yo no tenía ganas de jugar al fútbol. Sí, yo tengo en la balanza o en la historia las 2 versiones. Yo llego a China, ¿qué pasa? Llego con director deportivo, director general, entrenadores y, o sea, grupo, staff técnico, todo, representante, todo en la misma mano. ¿Qué pasa? Casi Que yo mucho llego, más fácil. exacto. Yo llego y a mí me acuerdo del entrenador que era Carlos Granero. Yo me iba a cenar con ellos porque al final yo estaba solo en China, ellos me cuidaban un poco y prácticamente era el que hacía y deshacía en el equipo, manejaba, él me decía, vete a buscar. O sea, yo era central que sacaba el balón, era medio centro que jugaba y tenía que terminar la jugada prácticamente. Pero tenía la confianza de hacer lo que me diera la gana. ¿Qué pasa? Que el segundo año cambia todo. Cambia director deportivo y yo sí que, igual que te digo que en Arabia no jugué al nivel que me hubiera gustado y que creo que podía haber dado, en China sí. En China sí, la verdad jugué muy bien. Los chinos se llevaban conmigo estupendamente, confiaban en mí, yo tenía la confianza del entrenador, todo me fue sobre ruedas. Pero el segundo año, al cambiar el director deportivo, ya desde el principio me dicen, no contamos contigo. No tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que yo, habiendo pasado, porque en aquella época entrar en China no era fácil, porque ellos con el tema del COVID tenían unos controles en plan... O sea, era pasar cuarentena, no era fácil llegar ya al país. Y yo, después de haberlo pasado absolutamente todo, me dicen, no contamos contigo, vamos a firmar a otro. ¿Qué pasa? Porque habían cambiado el director deportivo y ese director deportivo en mi contrato no tenía ningún tipo de beneficio. ¿Qué pasa? Que al final con los extranjeros es con lo que más dinero hacen. Tiene que firmar a otro para sacar beneficios. Y firmó a un brasileño que seguramente era buenísimo, pero que ni estaba en el país, me acuerdo que esa temporada jugó muy poco porque no lo dejaban entrar, pero les da igual, o sea, les dio igual, exactamente, es que les dio igual. ¿Y crees que eso traspasa fronteras a Europa? Y Ese modus operandi. no creo que sea tan No es tan heavy. exagerado, No es pero tan porque lo de heavy. China es que es una locura. No puede ser. O sea, tú imagínate que tú juegas te puedo decir la Unión Deportiva Las Palmas, y al jugador franquicia de tu equipo lo quieres echar. ¿Por qué? Porque sí. No quiero que juegue. La afición se te echa encima. No es tan fácil. No es fácil. No es fácil porque tú tienes una afición a la que responder. O sea, no puedes quedarte un jugador por la cara. Sí, y al jugador estrella, por así decirlo. Sí, Pero es que allí pasa. Le da igual. Tío, no hubo una protesta de un aficionado hacia el director deportivo. De hecho, el director deportivo Es que protesta lo meten en la cárcel. Exacto. ¿Sabes a quién metieron? Al director deportivo. Al director deportivo. Está en la cárcel ahora, sí. Después me enteré que... Qué heavy, tío. Yo Sí. tuve compañeros, yo firmé 2 años también y solo estuve 1 año y me marché y a los meses me enteré, compañeros de mi equipo
en la cárcel por el tema de apuestas y demás. Sí, les encanta, les encanta. Les encanta apostar incluso en los entrenamientos. Yo la verdad que con los chinos no tengo ninguna queja. Por lo menos de mi equipo yo me llevaba muy bien con ellos. Es verdad que tienen que aceptarte, o sea, no es tan fácil. Yo tenía la suerte de que el grupo técnico, o sea, el cuerpo técnico que estaba en el Chengdu, llevaba mucho tiempo, entonces se llevaba bien con los chinos y yo a su vez me llevaba bien con con el cuerpo técnico. ¿Qué pasa? Que al final la conexión y tal, yo me acuerdo de ir con los chinos a los karaokes que les encanta, se van a comer los hot pot estos, el jugador chino te fuma. Son muy peculiares, sí, Y es sí. que yo me meaba con ellos porque, tío, o sea, yo me acuerdo de salir de un partido, de jugar un partido, y irme a la ducha a duchar y uno de mi equipo con el tabaquito aquí y duchando. Y decir, espera. Yo los tenía en el descanso. Que te voy a directamente. sacar una foto porque esto si lo cuento no Sí. me cree nadie, ¿sabes? Qué bueno. Y después de ahí ya bajas telón. Bueno, después vuelvo. Es verdad que yo al final en China firmo 2 años y estoy un tiempo sin jugar por lo que te acabo de decir. Me echan del equipo, yo me quedo un tiempo en China a ver si sale alguna oferta interesante. Alguna sale, pero no me convence porque a pesar de... Era un equipo de primera, pero no sé, no me fío del equipo. No, después le fue bien, pero ¿sabes? En China también es que de un equipo te desaparece, no te pagan y se acabó. Joder. Pues no me fiaba mucho y me fui. Me fui a Polonia, terminé en Polonia, estuve 6 meses en Polonia, me lesioné la planta del pie, me entró el COVID, y después me quisieron hacer una media jugada ahí en Polonia y dije, mira, no tengo necesidad. Yo realmente volví a Polonia porque quería volver a Polonia. O sea, yo tenía la ilusión de terminar en Jagiellonia, siempre la tuve, desde que me fui. Porque, aparte que en Polonia, yo tenía como el buen recuerdo, ¿no? El recuerdo de haber jugado bien, de que la gente me quería, de sentirme importante. La experiencia mía en Polonia había sido totalmente buena, entonces quería volver. Volví y por circunstancias no fue igual. Pero no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento de haber vuelto a Polonia ni de broma, porque a mí, yo siempre digo que el Jagiellonia me dio mucho y pues, bueno. ¿Tuviste oportunidad de venir a Las Palmas? Sí, en pero esos años? sí, pero antes. O sea, ya cuando me retiro, no. Antes. No, digo no, Sí, la pregunta a lo mejor está mal formulada. Es decir, durante toda tu carrera, sí hubo ¿hubo una... alguna llamada de la Unión Deportiva Las Palmas o algún acercamiento Sí, para, hubo un año. venir? Un año. Un ¿Qué año año? que... El año que yo creo que es 2018, Las Palmas desciende de primera a segunda. Exacto, sí. El año justo también Que que se yo va marcho. Jonathan Viera, puede ser. Sí, También en sí, sí. diciembre. Vale, pues yo ese año yo terminaba contrato con el Carabao y hubo un representante que yo sinceramente nunca le dije que trabajara la opción. O sea, no por nada, sino... O sea, no es que no tuviera la intención ni las ganas de venir, simplemente nunca se lo dije, pero él la empezó a trabajar un poco, la opción, y en diciembre yo me acuerdo de reunirme en el estadio con Luis Helguera y con Toni Cruz, que eran los directores deportivos en aquella época. Y me O sea, que acuerdo apretaste. Porque bueno, yo no ni- apretaste, o sea, estaba esa ilusión, imagino, como... Yo, sinceramente, yo no apreté. O sea, yo no, o sea, me dijeron, mira, vete y reúnete con Luis Helguera y con... Y yo fui al estadio y estuve hablando con ellos y recuerdo que después de ahí me presentaron una oferta, pero Las Palmas desciende, me acuerdo Toni Cruz y Luis Helguera se van, viene Toni Otero, ¿te acuerdas? Toni Otero, y ahí ya... Yo pienso que también van un poco los egos de los directores deportivos, ¿no? Pues bueno, yo no voy a firmar a nadie que hayas trabajado tú porque imagínate que tiene éxito, nunca me lo voy a apuntar yo. Pues Esas cosas del fútbol que yo no entiendo. Es decir, tampoco. porque estás poniendo por delante un ego tuyo personal. Bueno, o sea, yo pienso que puede ser así. Igual Toni Otero dijo, mira, a este tío no le gusta Sí, sí, sí. nada. No, cojo". pero sabemos que hay casos de eso. Es decir, entre bastidores se sabe que yo no voy a tocar un jugador que ya estaba más o menos apalabrado con el anterior director deportivo, a pesar de que sea lo que necesite el equipo, por el ego de que... Es un tanto que nunca me voy a poder anotar. Exacto. O sea, ese tanto no va a ser mío, va a ser del otro porque lo tenía firmado de antes. Pues a partir de que Toni Otero
es el director deportivo de Las Palmas, no, ni hubieron más contactos ni nada. También es verdad que te digo que Las Palmas es una opción que siempre, o sea, siempre te da ilusión por jugar en el equipo de tu tierra, siempre la tienes. Pero es un poco arriesgado. Está en la... Puede salirte muy bien y puede salirte muy mal. No sé qué opinas. Pero... No, sí, es que yo analizando un poco en los equipos que has jugado, o sea, me atrevería a decir que eres el único que sin pasar por ninguna categoría de la Unión Deportiva Las Palmas, tienes la carrera que tienes. No, tendría que mirar bien y no soy periodista para eso al final. Sí, sí. Tendría que preguntarle a ChatGPT, pero al final imagino que no pasaste, pero algo de la Unión Deportiva, no sé si eres aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, o sea, siempre el equipo de tu tierra es importante para ti, pero no se dio, nunca se dio. Cuando yo era más joven y jugaba en las categorías inferiores, Las Palmas no confiaba tanto en la gente del filial como se hace ahora, o por lo menos tú no veías que si jugabas en el Las Palmas B tenías la opción real de jugar en el primer equipo. No se veía tanto, antes había más dinero, económicamente Las Palmas podía afrontar cualquier fichaje, ¿sabes? Te iban a Argentina y te fichaban un tío de 18 o 20 años para jugar en el primer equipo, cuando a lo mejor en el filial tenían 3 igual. Yeah. Pero entonces nunca me ilusionó llegar a la cadena de la Unión Deportiva, porque no veía la proyección que se ve hoy en día. Si fuera a día de hoy, seguramente lo hubiera intentado. Y bueno, vamos a meternos un poquito en algo que yo creo que es importante, sobre todo darle la naturalidad que yo creo que se le tiene que dar a estas cosas. ¿Qué contrato de los que tú firmaste en tu carrera? O sea, ¿en qué punto tú firmas un contrato y dices, hostia, cuidado, esto ya me cambia la vida, sí, y probablemente la de mi familia y la de... O sea, ¿en qué momento eres...? O sea, si yo sé cuando tuve el mío. Entonces sí, quiero preguntarte si... O simplemente fue, pues venga, un contrato y a seguir. No, hombre, a mí Arabia económicamente me resolvió algunos problemas que yo de pequeño siempre pensaba, digo, bueno, tal, yo jugaba en segunda B, ganas bien, pero no para tener un futuro cómodo. Entonces yo siempre decía, si el fútbol me paga la hipoteca de la casa y tal, que mi hermano tiene 30 años pagándola, yo con eso me doy por satisfecho. Polonia me lo arregló un poco, porque me vi ganando o reuniendo un dinero que no había conseguido hacerlo en España, pero Arabia desde un principio pues ya me pagó la hipoteca. Ya decía, bueno, ahora ya, o sea, nunca pensé, o sea, cuando tú piensas que yo antes de Arabia, que son 3, 4 años antes de Arabia, me viene el Huracán cobrando nada. Entonces, lo que yo gané en Arabia, o sea, no se me pasó por la cabeza que yo pudiera ganar esa cantidad de dinero. O sea, no se me pasó por la cabeza. O sea, yo, con mucho menos que Arabia, o sea, no quiero, o sea, no, en Arabia en aquella época, o sea, no confunda a la gente, no se piense que, sí. que se cobra, que yo cobraba aquí. No, lo que pasa es que mis expectativas eran mucho menores. Entonces, con lo que o sea, ni se me pasó por la cabeza cobrar la mitad de lo que yo cobraba en Arabia. No se me pasaba por la cabeza. ¿Y cómo lo gestionaste? Porque luego esa es otra. Es decir, ¿te apoyaste en alguien o simplemente fue...? Yo, y te lo digo como aquí a título personal, yo no tuve la suerte ni tampoco tuve el valor a lo mejor de buscar a alguien que me ayudara un poco a empezar a gestionar cantidades de dinero que yo jamás pensé que iba a ganar. Y fui como un poco a, bueno, lo que se oye por ahí es invierte en pisos, guarda dinero, también para el futuro, en un plan de pensiones, lo típico, no sé. Y sí es verdad que ahora, gracias a la información que hay, el futbolista ya está cada vez más informado, tiene más acceso a que le ayuden en ese sentido. ¿O fuiste tú un poco ahí? Bueno, yo creo que... Yo pienso, no creo que te faltara valor, pero te faltó información para mí. O sea, como dices tú, no tuve valor de pedir ayuda. No, realmente no lo sabía. Yo tampoco. O
sea, yo tampoco pienso que yo soy más viejo que tú. Entonces, yo vengo de antes, ¿sabes? Es verdad que con el tiempo, al final, yo pienso que se ve tanto el deportista, no vamos a decir futbolista, porque hay de todos los ámbitos, que termina de aquella manera que dices tú, coño, yo no quiero terminar así. Y si tienes un poco de cabeza y tus padres en casa te dieron una educación, yo pienso, porque yo no pedí ayuda, pero mis padres me dieron una educación que antes decía, yo no me hubiera permitido malgastar el dinero por vergüenza a tener que decírselo a mi padre o a mi madre. Así, oye, mira, tal, que yo, pues, se me fue la mano aquí, tal. Qué vergüenza, ¿no? Que mis padres que han trabajado toda la vida, que les cuesta ganar el dinero, que yo les diga, pues, yo hice esto o hice aquello, o aquel día me gasté no sé cuánto. No lo hice, tampoco tuve la información para yo, hombre, me voy a invertir, hice lo mismo que tú. Sí, lo mismo que tú. Que yo pienso, siempre digo que el piso, como hablo con mis amigos y tal, digo, el piso es la inversión más segura y la menos rentable. Porque al final, si tú montas cualquier negocio con 150.000 euros, por ponerte un ejemplo, pues te dará más de 700, 800 euros al mes. Sí, bueno, eso ya va en tema de cuanto más riesgo, pues más rentabilidad. El piso está ahí, no se mueve. Exacto, sí. Lo que pasa es que para eso tienes que saber. Y yo personalmente, después me han salido oportunidades que sí que he invertido en otras cosas, pero no tengo la capacidad o el conocimiento de voy a montar esto o aquello y no sé, me da un poco de respeto porque no lo controlo. Bueno, buena respuesta, me ha gustado. ¿Qué hubiese sido si no hubiese sido futbolista? O sea, ¿a qué te hubiese dedicado? Fisioterapeuta, seguramente. ¿Fisio? Sí, porque sí. mi hermano era fisio, yo estudié fisio, o sea, no terminé la carrera nunca, porque al final llega un punto en el que tienes que apostar por el fútbol o estudiar. Y al final el fútbol se profesionaliza tanto que tú entrenas por la mañana, te cuidas por la tarde, las clases no las puedes compaginar, pero sí que llegué a ir a la universidad. No la terminé, pero seguramente si no... De hecho, cuando volví a estudiar aquí en el Huracán era para prepararme para seguir estudiando fisio. Pues bueno, yo creo que después de este repaso hemos hablado de fútbol, de tu carrera, de países y demás. ¿Cómo fue el momento de dejar el fútbol? Es decir, ¿cómo vinieron esos años después? ¿Sentiste como que lo echaste de menos? ¿O simplemente fue cierro una etapa y empiezo a... Yo después de Polonia vengo aquí a Las Palmas y juego un año en el Tamaraceite un poco por lo que acabas de decir. Pues bueno, yo quiero matar el gusanillo, yo creo que todavía estoy físicamente bien. Yo creo que cuando me retiro no estoy mal físicamente. De hecho, yo me retiro más bien por un tema de llevo tanto tiempo sin jugar que la gente no cree que pueda seguir jugando. Cuando yo entrenando pensaba que sí, por lo menos. Yo soy bastante crítico conmigo mismo y creo que en aquel momento todavía estaba preparado. Empiezo en el Tamaraceite, pero me lesionó mucho. Después de Héctor Ramírez se portó muy bien conmigo. Pues siempre lo digo, que me parece un presidente muy bueno para cualquier equipo. Pero se portó muy bien conmigo porque yo se lo decía, digo, porque al final tú te sientes responsable y da igual lo que paguen, te sientes responsable de ese dinero que están, ¿sabes?, gastando el club en ti. Entonces yo decía, Héctor, es que yo estoy lesionado de verdad. Y esto me decía, es que nadie piensa que no lo estés. Y después de un año así con muchas lesiones, digo, que va, ya no me ilusionaba jugar tanto. Es verdad que la tercera, hay mucho nivel para mí. Para mí es porque creo que te lo había dicho, pero o sea, al final los jugadores de tercera división llegarán a jugar en primera división. Entonces, ¿hay nivel? Claro que hay. Pero es verdad que los campos hay campos difíciles, no se juega tanto al fútbol como lo que había vivido anteriormente. Entonces eso es como, joder, tío, yo jugaba hace poco en un campo que está de puta madre, que el balón iba, que había gente viéndote y ya no me ilusiona tanto. Ya no me ilusiona tanto ir a entrenar. Después me divierten más otras cosas. Y no lo echo de menos, la verdad. De hecho, hoy en día... Sí, un poco la pregunta iba por ahí, ¿no? Si justo cuando ya tú dices fútbol hasta aquí, viene esa parte de
empiezas a tener más tiempo libre, ya las mañanas no son rutinarias de me levanto, voy a entrenar. ¿Cómo fueron esos meses? Es decir, Cuesta, a mí me costó un poquito, en plan, vale, ¿qué hago yo ahora con mi vida? O sea, llevo toda la vida haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Te lo digo porque no es fácil. No es fácil. Mí no. Yo lo hablo con excompañeros y todos me dicen lo mismo. Ahora que yo estoy en un momento en el que si sigo o no sigo, todos te dicen, estíralo todo lo que puedas. Me acuerdo de un entrenador, que era Carlos Granero, que decía, que te retiren en el córner. Dice, en el córner, retírate allí y tal. Voy diciendo, ya después cuando te retires no va a haber más vuelta atrás. Me costó. A mí me costó al principio. Yo me acuerdo de hasta que no me generé una rutina de levantarme, de pues, a lo mejor ir al gimnasio. Yo por suerte no tengo la necesidad de trabajar. Hasta que no rellenas esa parte que tenías ocupada antes, pues me resultó difícil, incluso a nivel psicológico. No es que pasara ningún tipo de problema, pero sí que es verdad, decía, joder, estás aquí por la mañana en tu casa, tal, sin hacer nada y tal. ¿Y qué haces ahora? Bueno, sí, te vas a tomar un café, bueno, vas a dar un paseo, bueno, vas a dar no sé qué, pero bueno, todos los días no puedes. Mi hermano siempre me dice, prefiero aburrirme de no hacer nada que aburrirme de trabajar. Digo, joder, pero es que nunca has estado en la posición de no trabajar. Es que cuando estés, a lo mejor dices, hostia, pues tampoco era tan fácil como yo pensaba. El otro día escuchaba a Quevedo, el cantante, y decía una verdad para mí como un templo. Sin compararme con él también, económicamente, porque ese tío... Sí, pero, exactamente, no comparar, pero decía, tú cuando no tienes dinero, o sea, tu vida se basa en hacer cosas para ganar dinero. Claro, entonces... Pero ¿y cuando lo tienes? ¿Cómo rellenas esa parte? ¿No? Y es verdad, es que la gente decía, bueno, este tío tal, no sé qué. Pero es que está diciendo una verdad como un templo. Sí, quizás también es un poco por el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Que parece como que el objetivo de un ser humano cuando nace es como, o cuando ya eres un adulto, es como... ¿Qué tengo que hacer en la vida para ganar dinero? Es como, parece que es como el objetivo de la felicidad, por así decirlo, o de... Es la obligación, o sea, porque ya no estamos hablando de grandes cantidades. No está diciendo de ahora tengo 1.000 y quiero 2.000, o no sé qué, y quiero más, y más, y más, y más. Eso sí que es capitalista para mí. Pero al final sí que es verdad que hasta cierto punto es necesario. O sea, tú tienes que vivir de alguna manera. Entonces, hasta que cubras unas necesidades básicas, tú tienes que trabajar para cubrir esas necesidades. Sí que de verdad, después de tengo este coche y quiero uno mejor, tengo esta casa y quiero una mejor, ahí sí que va un poco de la ambición y el egoísmo, o hasta cuánto tú quieres malgastar tu vida, entre comillas, porque te pierdes de hacer otras cosas cuando estás intentando hacer más dinero. Pero cuando tienes esas necesidades cubiertas, ¿qué haces? ¿Cómo rellenas tu día? Sí, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Bueno, y hablando un poco de nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo ves al equipo este año? Bueno, no, yo pienso que la gente no sé si está del todo ilusionada con el equipo, pero sí que al final Las Palmas tiene un apoyo incondicional de gente que va a estar siempre ahí, pase lo que pase. Y da igual cómo esté el equipo, da igual cómo esté el club, que ellos sea bueno. Yo creo que Las Palmas a día de hoy es el equipo más abonado de la segunda división. Entonces, o sea, el apoyo es incuestionable. Ojalá que suba. Sí que es verdad que no es difícil subir a primera división. Creo que es más difícil subir a primera división que mantenerse en primera división. Entonces va a tener que pelearlo con equipos que ya llevan años intentándolo. Racing, se han metido muchos Cádiz, históricos este año en la categoría. El Racing, el Cádiz, el Depor este año está mejor. Entonces va a ser complicado. Pero bueno, no es algo que no se haya hecho antes, que es subir a primera. Sí, yo opino igual. Creo que se está haciendo se ha hecho un equipo joven, con muchos cambios. Sí es verdad que hay muchos jugadores que no conocen la categoría, pero somos los que somos y ahora hay que arrimar el hombro y confiar. Y ya cuando acabe la temporada, pues valorar. Algún fichaje ilusionante, ¿no? Recoba, que... Sí, Recoba. Ahora aprovecho, hablando de fichajes,
para que me digas qué te parece la vuelta de Jesse y Jonathan Viera, por ejemplo. A ver, yo siempre digo que Jonathan Viera ha sido y es el mejor jugador de la historia reciente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y por los amigos que yo tengo y que son muy aficionados, yo creo que se vive con mucha ilusión de la vuelta de Jonathan. Y Jesse, pues, al final es un jugador que ha metido 12 goles en la última temporada que estuvo en Las Palmas y yo espero y yo creo que se ficha con la intención de que vuelva a ser aquel Jesse que fue cuando estuvo aquí. Entonces, que yo creo que la gente está... Son fichajes que técnicamente a nivel de estadística mejora lo que había. Hombre, yo opino igual. Yo creo que siendo consciente de ya no solo la trayectoria, sino las condiciones y cualidades que tienen los dos, tenerlos como regalados casi, porque Sí. pues, ¿por qué no? Vale que ocupan 2 fichas, que puede firmar otro, pero creo que ya tienes una plantilla muy amplia como para... Poder equivocarte, vamos a decirlo. como para poder equivocar. Y yo prefiero equivocarme con Jonathan y con Jesse que no con Con pagar cualquier... lo mismo y traerme a un chico que no sienta apego por el escudo, no conoce la casa, no es de aquí. Entonces, en ese sentido, y no estamos hablando de traer otra vez a Hernán Santana, que jugó en Las Palmas hace no sé cuántos años, ¿sabes? Creo que... Estamos hablando Y de tú lo jugadores, dijiste, sí. jugadores... Top, de nivel top, de trayectoria top. Entonces, sí, seguramente, como tú dices, prefiero equivocarme, que ojalá no sea así, con un jugador que siente el escudo que con cualquier jugador cedido que no sepa ni dónde está Gran Canaria. Ya. Y para ir acabando, lo hablábamos antes, no pasaste por la Unión Deportiva Las Palmas y conseguiste ser futbolista. Entonces, sobre todo para los chicos que vean esto, se lo pongan en casa y tal, que sientan un poco que si no es... o a lo mejor hasta los propios padres, también es como un poco un mensaje para la familia, ¿no? Para esos jóvenes y su familia, que sientan como que si no van a la Unión Deportiva Las Palmas, sus hijos o los niños no van a tener la oportunidad de ser futbolistas y vivir de esto. No. De hecho, bueno, saliendo de... Es cierto que ahora cada vez el jugador canario va antes a la península a jugar a grandes cadenas, ¿no? De equipos de primera división, pero yo he sido un currante del fútbol, siempre lo digo. Currante, pues al final yo con 24 años estaba retirado, me llegó la oportunidad más tarde, supe aprovecharla, que es verdad que tienes que estar preparado para eso. Yo hacía lo que me gustaba, nunca me rendí, siempre, como hablamos antes, di lo que tenía que dar, que era profesionalidad, ¿sabes? Respetar mi trabajo, cuidarme y nunca rendirme, ¿no? Ante las adversidades que me llegaron, pero vamos, como una avalancha en aquella temporada del Huracán, ¿no? Que me llegó la retirada prematura. Entonces, que jueguen al fútbol, perdón, que jueguen al fútbol porque se diviertan y que nunca dejen de soñar en que la oportunidad siempre les puede llegar. ¿Por qué no? Sí, y que los padres estén ahí, sobre todo, yo creo que son la pieza clave y fundamental, que le dediquen tiempo, que los acompañen también un poco en ese camino. Yo te lo digo porque yo tuve, a lo mejor no tuve tanta suerte en ese sentido, no tuve unos padres que tal, sí fue mi abuelo ahí el que siempre, futbolero, fue mi primer entrenador y siempre me dio esa constancia y esa disciplina de no fallar nunca. Empiezas a crecer, empiezas con pájaros en la cabeza, ya no quiero ir a entrenar, me quiero perder un entrenamiento, entonces... Sí, vas a ir con los amigos y tal, nada, mañana ¿sabes? no hago y tal. En ese sentido, yo siempre que tengo la oportunidad lo digo, que hay que ser serios, disciplinados y que los padres acompañen, ¿no? Que no es como apunto a mi hijo al fútbol y
y ya está, sino que se preocupen Es que también un poco por el chico. muchas veces pienso que no es solo a nivel futbolístico, porque o sea, que tu padre te dé una disciplina en el o sea, te comprometiste con esto y lo cumples, no solo te sirve para el fútbol, sino que te sirve para todo en la vida. O sea, en cualquier trabajo, en cualquier cosa que hagas, esa disciplina y esa constancia creo que te va a valer. Yo tuve la suerte de, gracias a mi padre que siempre me apoyó, y es verdad que nunca me presionó, que es otra de las cosas que les pasa a muchos niños hoy en día, que sus padres con 10, 12 años se piensan que van a ser... Otro día veía un vídeo de la selección española, sub-18, ¿dónde están ahora? O sea, campeona hace 3 años del europeo no sé qué. No sé, habían 2 en primera división y los demás estaban en tercera. Estamos hablando de selección española, sub-18. Entonces, claro, que hasta los 18 años no sabes ni dónde vas a terminar. Imagínate con 12 o 13. O sea, que tu padre te lleva al fútbol. Que los padres sean conscientes de que hay miles de niños jugando al fútbol y que de esos miles de niños van a llegar 4. Exacto. O sea, entonces quitarle esa presión a los chicos y que se quiten ellos esa presión de que... Vete porque te diviertes, vete porque te has comprometido, pero no vete porque vayas a ser el próximo Hernán. No se sabe, coño, que no se sabe quién va a llegar. Pues yo creo que con esto, mira, ya cerré el ordenador, ya está todo el pescado vendido, como quien dice. Y nada, agradecerte por este ratito, Dani, que hemos charlado aquí. Agradecer también, hemos disfrutado de café. ¿Te gustó el café o no? Sí, ya iba ya, ¿eh? Ya va. No me digas, no le digas eso, que si no ya no te abre la puerta. No, ya voy a este sitio, ya sí, voy. De verdad. Ya lo trajiste y te lo agradezco. Nuestros amigos de Caracolillo, que le mandamos aquí un abrazo fuerte. Y nada, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.